Muy buenas tardes a todos, que el Señor me los bendiga. Para los que no me conocen, mi nombre es Jaime López, soy uno de los pastores de la iglesia por la gracia de Dios. Y para los que me conocen, también soy Jaime López. Así que es un privilegio, ¿verdad?, poder estar aquí, dándole gracias a Dios por la oportunidad de poder aprender de su palabra juntos. De que el Señor primeramente hable a mi corazón, ¿verdad?, para poder ser edificado y poder compartir de lo que el Señor tiene en su palabra. Como saben, somos una iglesia bíblica y predicamos de manera expositiva. Vamos versículo por versículo, dejando que la Biblia hable a nuestros corazones y no eligiendo temas al azar. El problema de los temas al azar no es en sí el problema en el tema, sino es que muchas veces, si ven que andan en un pecado unos hermanos, dicen voy a predicar sobre esto, o siempre anda buscando en qué va a predicar, pero no es la escritura exponiéndose, sino que es el pastor usando como un bordón la escritura para justificar lo que quiere decir. Y nos alegra, ¿verdad?, que han podido venir. Es un gusto tenerles aquí. Gracias por venir a todos, ¿verdad?, los que ya han venido anteriormente, los miembros, las personas que vienen por primera, segunda vez. Gracias al Señor, ¿verdad?, por la oportunidad. Hace muchos años, un hombre decidió ignorar las instrucciones de seguridad en una fábrica. Había algo que cubría una banda, entonces le parecía de que el ingeniero había puesto eso de por gusto, como cuando le va a cambiar el bombillo a una Tundra, hay que desarmar toda la troca y dice uno, no, es que el ingeniero aquí falló. Entonces la persona se creía más inteligente y comenzó a trabajar. Al principio pues no le tomaba importancia, no había ningún problema. Y hasta se le olvidó que la había quitado después la protección de la faja. Pero un día ocurrió un incidente devastador. Lo que parecía una pequeña desobediencia terminó afectando su vida y la de muchas personas alrededor. Y así es el pecado. Cuando hay algo que está protegiendo para proteger su vida, como en el caso de una fábrica, ¿verdad?, no se puede quitar eso porque ha sido diseñada para que sea segura de esa manera. Pensamos tal vez que es algo pequeño, o como cuando se asegura un trabajo con un candado para que no se pueda quitar hasta que las personas han salido. Si se corta ese candado, muy fácilmente puede morir una persona allá. Parece insignificante, pero Satanás siempre presenta las cosas así, como que fueran pequeñas, razonables e incluso beneficiosas. Pero detrás de cada pecado está el rechazo de la autoridad de Dios. Eso es lo que sucede con nosotros los seres humanos, que a veces nos creemos más inteligentes que Dios y queremos tener el control de las cosas, pero Dios es el único que tiene el control de todo. Nosotros no tenemos control. Y como decía mi hermano Marlon, muchas veces llamamos ya cuando está el problema que ya vimos que no pudimos, entonces lo tenemos como el Dios de la emergencia, el Dios del 911. Solo en el momento de la emergencia nos acordamos de Dios. Pero ¿qué pasa lo demás del tiempo? El tema que vamos a ver hoy es en Génesis 3, 1 al 7. Génesis es el primer libro de la Biblia, de la ley de Moisés. Génesis 3, 1 al 7. El tema es la caída en pecado, la peor tragedia en la historia de la humanidad. Hemos visto cómo se ha venido desarrollando Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y hemos visto cómo primero crea, en 3 días crea, en 3 días llena. Y luego
la creación del hombre es la corona de la creación. Y todo era bueno. Los ángeles, incluso Satanás fue creado bueno. Pero al querer ser como Dios, inicia el pecado en su corazón y Dios lo expulsa con la tercera parte de los ángeles del cielo. Y en toda la creación, al ver que el hombre disfruta de una vida eterna con Dios desde el momento que fue creado, eso no le gusta a Satanás. Y lo que más Dios ama es lo que Él toca para poder introducir el pecado en el hombre. Porque el pecado no es creado del corazón del hombre, pero sí es introducido por medio de Satanás. Entonces, hoy estaremos viendo esa tragedia terrible. Leemos Génesis 3, del 1 al 7, y luego oramos para desarrollar el tema. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y la presencia de su Santo Espíritu. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Oramos. Padre eterno, grande y misericordioso, cuando abundó el pecado, Señor, tu gracia sobreabundó. Por tu gran amor, por tu gran misericordia, por tu rectitud y tu perdón, Señor. Venimos ante ti, Señor, suplicando que edifiques cada corazón en este lugar. Que nos ayudes, Señor, a hacer tu voluntad y a caminar en obediencia de tu palabra, Señor. Que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Que podamos adorarte cada día, en todo momento y en todo lugar, no solo en este lugar, Señor, pues tú estás en todos lados. Te doy gracias por los que están aquí. Te suplico por los que no han podido venir, que los bendigas, los guardes en donde están. Y te suplico, Señor, por el corazón de cada uno de los que ha de ser añadido. Gracias, Señor, por la bendición y el privilegio de poder darte gracias por tus grandezas y por tu palabra. En tu santo nombre oramos. Amén y amén. Es interesante ver este pasaje. Antes de entrar en los puntos, me gustaría que veamos un poco el contexto. Vemos cómo la serpiente se acerca tratando de hacer entrar en duda a la mujer. Y la serpiente añade algo a la verdad. Si bien no es toda una mentira lo que la serpiente dice,
pero tampoco es toda la verdad. Y una verdad a medias no es más que una mentira. Incluso si usted va y escucha una prédica y el 99% es verdad, no lo hace toda la verdad. Cuando va a corte le ponen la mano derecha en la Biblia y le dice, jura decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. O la verdad es completamente el 100% o no es la verdad. Eso es lo que sucede aquí con la serpiente, que dice, pero la serpiente que era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho. ¿Cuántas veces han escuchado eso en la época contemporánea? Que alguien dice, el Señor te dice. Y el Señor dice muchas veces que Él no ha dicho nada. Pero la serpiente dice, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Dios no dijo no comáis de todo árbol. Dijo de todo árbol podéis comer, menos de un árbol, del conocimiento del bien y el mal. Eso lo vemos en el contexto del capítulo pasado, en Génesis 2, 15, 16 y 17. Dice el contexto, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. Así que el trabajo no es un castigo. Para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día en que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces Satanás aquí está diciendo, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Está diciendo algo que Dios no dijo. Está siendo legalista. Está poniéndole algo a la escritura. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. La refuta y dice, no, del fruto de los árboles podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, aquí está otra vez, dijo Dios, no comeréis de él, y aquí le añade la mujer, ni lo tocaréis. Dios nunca dijo que no lo tocara, dijo que no comiera. Ni lo tocaréis para que no muráis. Hermanos, esta es la realidad que vemos hoy en día en muchos lugares, donde la escritura es sacada de contexto en la propia interpretación de los predicadores. La escritura no necesita interpretador, se interpreta a sí misma. Lo que necesita es que sea escudriñada. No solo leerla, sino escudriñar la escritura, porque en ella os parece que tenéis la vida eterna. Porque estas son las que dan testimonio de Cristo. Pero esto lo vemos desde el principio, desde el inicio, desde el primer pecado. Una sola ley puso Dios, no coman de ese árbol. Y una sola ley no pudimos respetar, cumplir, sino que Adán comió del fruto porque estaba con Eva, no con Esteban, porque varón y hembra lo creó, sino que Eva le da a su marido y ahora los dos entran en vergüenza, en el pecado. Todo pecado parece bueno, parece tentador, parece satisfactorio, parece que nos llena algo, pero en el momento que lo cometemos hay vergüenza, nos sentimos desnudos. Dice, ¿cómo es que hice esto yo? No estaba en mis cinco sentidos. ¿Cómo pasó esto?
Entonces, podemos ver en el contexto cómo estaban añadiendo a la escritura. Pero la verdad no es a medias. O es verdad o no es verdad. Ahora, ¿quién es esta serpiente? ¿Era solo un animal que andaba por ahí arrastrándose? No era solo un animal. Porque en Apocalipsis 12:9 encontramos que dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, ¿cómo sabemos que la serpiente es Satanás? ¿Es acaso algo que se ocurrió al predicador de decir de que la serpiente es Satanás? No, lo dice la Escritura. La misma Escritura se interpreta a sí mismo, y nosotros tenemos la bendición hoy de tener la Escritura completa. Porque imagínense, necesitábamos hasta Apocalipsis, hasta que Juan se revelara y pudiese escribir Apocalipsis para entender de que la serpiente no es otro más que Satanás mismo, en forma de serpiente, arrastrándose con la astucia. Primera Juan 2:16 habla del proceso del pecado, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y eso es precisamente lo que vio el hombre, que el fruto parecía bueno, apetecible a los ojos, y lo comió. Pero eso trajo la muerte, una muerte eterna, sin regreso para todo ser humano. En Romanos 5:12 dice: por un hombre entró el pecado en el mundo. ¿Quién es ese hombre? Adán. Y por el pecado la muerte. ¿Qué quiere decir muerte? Es separación. Cuando alguien muere, su cuerpo material se separa con su alma o espíritu. Hay una separación. Pero gracias al Señor, que la mala noticia, no quedamos perdidos en condenación, sino que Dios mismo prometió mandar a su Hijo, mandar un Salvador, para que la cabeza de esa serpiente sea aplastada por medio de la simiente de la mujer, que es Cristo. Por medio de Él es que tenemos toda esperanza. Sin Él estamos siendo representados por Adán. En Él estamos siendo representados por Cristo. Y miren lo que dice la palabra sobre eso. En Romanos 5:19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Esos son por medio de Adán. Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Tenemos la tragedia más grande que ha pasado en la historia de la humanidad. No es el terremoto, no es que cayó un cerro encima de una comunidad. Cualquier cosa que usted puede pensar es poco. Y muchas veces nos preguntamos: ¿y por qué es que pasa esto? ¿Por qué tanto problema? ¿Por qué tanta violencia? ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué los niños están muriendo de hambre? ¿Por qué Dios permite estas cosas? Hermanos, eso no es más que causa del pecado. Dios creó todo bueno. Una tierra buena que mandó a trabajar, pero la tierra se producía sin espinos, sin mala hierba. Un vapor de la tierra regaba el jardín y tenían tomates grandes, jugosos, no ocupaban abono. Pero imagínense, a causa del pecado, ahora es un arduo trabajo. La tierra dura, a veces llueve, a veces no. Con el sudor de la frente gana el pan cada día. Ese es el castigo. El trabajo no, porque Dios hasta hoy trabaja. Siempre ha trabajado. Nunca ha descansado.
porque no solamente crea al mundo y llena todo lo que existe, sino que lo sostiene hasta hoy. La explicación que andan buscando los científicos, que no encuentran cómo la Tierra está flotando en la nada, como la foto que tomaron hace poco los astronautas, Dios sí nos da una explicación. El problema es la necedad en el corazón del ser humano, que todo quiere explicar, pero ¿cómo vamos a explicar al omnipotente? ¿Cómo vamos a explicar lo infinito si nuestra mente es finita? Es imposible. Pero lo que sí necesitamos, Dios ha dado la capacidad para entenderlo y para arrepentirnos solamente por medio de su palabra. Solo el Evangelio puede cambiar la vida de un ser humano. Buscamos el alcohol, las drogas, mujeres, hombres, dinero, empresas, un montón de cosas para llenar un vacío que el pecado ha dejado en el fondo de nuestro corazón. Pero nada de eso lo va a poder llenar, porque fuimos diseñados y creados para dar gloria y honra a Dios. Y todo ser humano que no está dando gloria a Dios y adorándole, se está oxidando espiritualmente. Está separado de Él, y separado de Dios nada podemos hacer. No hay esperanza. Es triste. En el momento que Adán pecó, era el representante de toda la humanidad, y todo niño, todo hombre, toda mujer, desde Adán para acá, ha heredado el pecado y ha heredado el castigo, y no hay ninguna escapatoria, y cada uno va a dar cuenta delante de Dios. Y podemos pensar, bueno, pero ese era Adán, ¿y cómo vamos a pagar justos por pecadores? La Escritura dice que no hay justo ni siquiera uno. No hay quien entienda, no hay bueno ni siquiera uno. Eso lo puede ver en Romanos capítulo 3, versículos 9, 10, 11 y 12. No hay quien busque a Dios, todos se desviaron. Entonces podemos ver cómo el ser humano ha caído, hay un castigo eterno y no hay una solución que nosotros podamos buscar, sino en la promesa de salvación que Dios ha enviado. Esa promesa que quita todo pecado. El pecado más oscuro que pueda pensar de que cómo Dios me va a perdonar, Cristo ya lo pagó en la cruz. Él ya lo pagó por adelantado. Es como cuando va a una tienda y cada uno de nosotros agarra un pan y ya ese pan está pagado. Usted sale tranquilo comiéndose ese pan. Pero ¿qué pasa si el pan no está pagado? No lo puede llevar. Pero Cristo pagó hasta por el pan más dulce o más amargo, por ese pecado que piensa de que ¿cómo que el Señor me va a perdonar por esto? O por ese pecado que estás amando, ese pecado que no te permite adorar, ese pecado que muchas veces decimos, cuando yo esté al 100% voy a servirle a Dios, porque para ser como fulano mejor no voy. Pues déjeme darle una sorpresa de que yo también pensaba así. Nunca nadie estará al 100% hasta que Cristo venga y nos dé un cuerpo glorificado. El ser humano no solo necesita arrepentirse y pasar a decir una oración al frente y es algo, no, necesita vivir en arrepentimiento todos los días de su vida hasta su último respiro. Todos los días. El que llegue hasta el final será salvo. El que no llega será condenado. ¿Por qué? Porque estuvo con nosotros, pero no era de nosotros. En la iglesia hay trigo y hay cizaña, pero no queremos que haya cizaña. Queremos que todo mundo, cada uno de nosotros, llegue al arrepentimiento y disfrute de las grandezas que Dios ha creado. Disfrute de ese paraíso, de ese diseño con el cual Dios nos creó. No el mundo caído, alejado de Dios que tenemos hoy,
que está en depravación total, cada día va más y más y más alejándose de Dios a causa del pecado. Ese mundo no es el diseño que Dios vio para nosotros. Ese diseño lo hemos elegido nosotros. Y cada día, de mal en peor, de mal en peor. Hermanos, así como comenzó el pecado, así también terminará. Porque todo pecador que no se halla en Cristo será lanzado al lago de fuego, que es la muerte segunda. Y todo que se encuentre en Cristo no pasará juicio, porque ya Cristo pasó el juicio por él, fue condenado, castigado, murió, sufrió. Pero no solo eso, sino que resucitó para dar vida y vida en abundancia, para salvar todo lo que se había perdido. Vino por los pecadores. Si cree que aquí somos sinvergüenza en esta iglesia, qué bien. No deje de venir, porque siempre hay un lugar para otro más. Si cree, si quiere probar a Cristo, traiga sus pecados a los pies de Cristo. Deje los pecados aquí. Llévese a Cristo. Si Cristo no le funciona, vuélvase y le devolvemos los pecados al doble, para que salga ganancia ahí, que no pierda los intereses. Hermanos, solo en Él tenemos esperanza. No es el hombre, solo Dios merece la gloria. Solo Dios. Y Él utiliza personas inútiles, pecadores como yo, para poder venir y pararse, no mereciéndolo, pero tener ese gran privilegio de conocer al Señor, de ese gran privilegio de perdón y pedirle al Señor misericordia para caminar en obediencia todos los días de nuestra vida. No hay cosa más bella que estar tranquilo. La paz y el gozo que el Señor nos da, el mundo no lo puede dar. En el mundo tenemos más sufrimiento que alegría. Piense los ratos que está contento, disfrutando, tranquilo, pequeñitos. Piensa en los ratos que tiene que salir corriendo para el trabajo, peleando con el tráfico, que le llegó un ticket de una cámara. Tanto sufrimiento que encontramos en muchas cosas. Qué enfermedades, qué documentos, hay un gran sufrimiento. Pero en medio de ese sufrimiento, Cristo tiene su remanente y hasta hoy sigue salvando. Hasta hoy el Señor sigue resolviendo problemas de migración, problemas de enfermedades, cualquier problema. Pero el problema, resolucionar el problema no es el fin. El fin es que a pesar de todos los problemas, a pesar de las pruebas, a pesar de lo que somos nosotros mismos, aún así Cristo no se negó a ir a la cruz y dar su vida por nosotros. En Él tenemos toda esperanza. Ahora sí, ya que les compartí la introducción, vamos a comenzar con la prédica. El tema es la caída en pecado, la peor tragedia de la humanidad. Imagínense, muchos piensan que Hitler, ¿verdad?, con los millones de personas que quemó en los campos de concentración con gas y todo eso, de que cosas como esas obviamente son muy terribles y Satanás está detrás de todo eso. O sea, hay un racismo, una discriminación, un montón de cosas que se usan para acabar con el ser humano. ¿Por qué? Porque el ser humano está hecho a la imagen y semejanza de Dios. La familia en sí es el diseño de Dios. Varón y hembra los creó. Adán y Eva, no Adán y Esteban. Entonces tenemos ese diseño perfecto que Dios ha creado, que es la familia, que se multipliquen, que se fructifiquen. Pero ¿qué es lo que sucede? Esa familia es la que está siendo más afectada hoy. ¿Cuántos divorcios? ¿Cuántos problemas en el hogar? ¿Cuántos hijos creándose sin sus padres? ¿Cuánto caos hay en el mundo? Porque Satanás sabe que si ataca a la familia, está destruyendo al ser humano, porque ya no se crece tan bien. Hay muchos problemas cuando hay separaciones para los hijos, para las personas. Entonces él ataca a la familia. Aprueban leyes para el aborto. Aprueban leyes para el aborto gratis. Va y puede practicar el aborto. Pero le cuesta carísimo poder hacer un programa para poder quedar embarazada y tener un niño. No hay ayuda.
ni los seguros le cubre, hay que estar poniendo 20, 30 mil dólares de la bolsa. Aprueban el matrimonio del mismo sexo, incluso si usted cree que es un animal y nadie le puede decir lo contrario. El problema es cuando dice que es perro y viene la perrera y no se quiere que lo lleven. Ahí llega el drama de que es animal. Entonces vemos cómo no solo aprueban leyes homosexuales, sino que se enorgullecen del pecado. Pero ese no es el diseño de Dios. ¿Por qué? Porque el diseño de Dios debe fructificar, que es tener hijos, y multiplicar, de que es expandirse por toda la tierra. Entonces, cuando son del mismo sexo, muy difícil se van a multiplicar y fructificar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Satanás está atacando el diseño. Ahora, dicho eso, todo homosexual, toda persona que practica un aborto, toda cosa que nosotros hacemos en contra de la voluntad de Dios, tiene perdón. También por ese homosexual que está allí murió Cristo, y con gusto fue a la cruz a dar su vida por él. Y en esta iglesia son bienvenidos los homosexuales. Queremos que escuchen el evangelio y queremos que dejen el pecado, sin legalizarlos, sin juzgarlos, amándoles, compartiéndoles a Cristo, porque no es ninguna diferencia una persona que está robando a uno que es homosexual, sino que los dos tienen la necesidad de Cristo. Ahora, para ser salvo, necesita dejar de pecar. No puede seguir en ese camino. Pero aquí no se le va a discriminar, no se va a hablar de él, nada. Se va a amar, compartir el evangelio y orar por él. Queremos que todo pecador escuche la palabra de Dios. No estamos cómodos de algunos lugares que ponen la bandera gay en la iglesia y todo. Eso no existe, hermanos, porque la iglesia no puede apoyar el pecado. Pero sí estamos para servir a todo aquel que está enfermo espiritualmente, con diferentes enfermedades, en adulterio, en fornicación, en un montón de cosas. Nosotros necesitamos servir, amarle y guiarle, nunca discriminar, orar por las personas y aconsejar a nuestros hijos. Hermanos, en las escuelas, las drogas, un montón de cosas que están metiendo, que está llevando a los hijos a alejarse de Dios. Este lugar aquí es el mejor donde pueden traer sus hijos. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Las promesas de Dios están ahí. A veces los jóvenes quizás se pueden alejar por un tiempo, pero si Dios tiene de salvarlo, lo va a volver a traer. Pero imagínense, de repente encuentro jóvenes que entran en el trabajo y les estoy dando la orientación de seguridad y les surge el tema de Dios. Nunca en su vida han escuchado de Dios, ni saben qué es eso. ¿Por qué? Porque el padre y la madre vino a hacer dinero, a que una babysitter lo críe, mientras la madre y el padre llevan 2 trabajos cada uno. A veces se ven los sábados para ir a lavar. De ahí no existe. Hermanos, ¿dónde quedó la familia? ¿Dónde quedó el bienestar de la humanidad? Después de ese dinero nos vamos o nos mandan, no nos alcanza para curarnos. Tanta enfermedad, tanta cosa. Pero Cristo, en medio de todo ese caos, es la respuesta. Lo primero que Satanás hace, ataca la palabra de Dios. Del 1 al 5 vemos en el primer punto, Satanás ataca la palabra de Dios, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer,
Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Una nada más, no te va a pasar nada. Una no es ninguna. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Observe la estrategia de Satanás. No comienza atacando directamente a Dios, sino que va, como dice mi hermano Marlon, como tacuacín asolapado, que va ahí tranquilo, pero cuando acuerda paz, agarró la gallina, el tacuacín y se la llevó. Entra suavemente, siembra las dudas en la mujer, con que Dios os ha dicho. ¿Será? Sí, de verdad, dice, como cuando siembra la duda. La primera batalla espiritual de la historia fue una batalla por la verdad. Satanás insinúa que Dios no es bueno, que Dios está privando a Adán y Eva de algo beneficioso. Luego contradice directamente la palabra de Dios. No moriréis, cuando Dios claramente había dicho que sí moriría a causa del pecado del hombre. Dios dijo una cosa y Satanás dijo otra. Cuando Dios habla, hay vida y hay creación. Cuando Satanás habla, hay muerte y hay traición. Entonces la pregunta era, en ese momento, ¿a quién le creerán? ¿Lo que decía Eva o lo que decía Satanás? Los dos le estaban añadiendo a la palabra. Toda tentación sigue el mismo patrón. Satanás cuestionando la verdad de Dios. Siempre hay preguntas hasta hoy en día en contra de Dios. Por ejemplo, algunas cosas en la cultura de hoy dicen, Dios no sabe lo que es mejor para ti. Tu felicidad es más importante que la obediencia. Todo es amor y paz. Mientras hay amor, todo es permitido. No habrá consecuencias. Pero cada pecado comienza cuando dejamos de confiar en la palabra de Dios. Cuando nos salimos de su palabra es cuando comienza todo lo malo. Y así fue en el principio y así es hasta hoy. Cuando la Biblia habla claramente, nuestra seguridad está en creer a Dios, aunque nuestros sentimientos digan otra cosa. Muchas congregaciones se guían hoy por un evangelio de sentir emocional, de que lo hacen sentir bien. Pero el problema es que saliendo de allí, de verdad fue edificado y le va a durar todos los días de su vida esa edificación, o solamente fue algo temporal. No es por emociones, sino que es por una transformación por medio de la palabra de Dios al corazón. En el punto 2, el hombre elige el pecado antes que a Dios. Génesis 3:6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Primero lo ve, la tentación, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Luego lo codició en su corazón. El pecado que toda persona cae no es algo repentino. Hay un deseo en el corazón. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Primero lo vio, luego lo deseó, lo tomó y lo comió.
y el pecado comenzó en el corazón. Es terrible. Moisés describe 3 aspectos de la tentación. Bueno para comer son los deseos de la carne. Agradable a los ojos, los deseos de los ojos. Codiciable para alcanzar sabiduría, orgullo y autosuficiencia. En 1 Juan 2:16 nos recalca esta parte de Génesis 3:6. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. En 1 Juan 2:16. Adán también pecó voluntariamente. En algunas versiones más contemporáneas dice, incluso en la versión de inglés King James, dice que Adán estaba ahí con Eva, viendo todo lo que se estaba desarrollando. Pero le faltó liderazgo. Y en lugar de parar la mano y no pecar, consintió, y no solo consintió, sino que también comió. Porque sea hombre o sea mujer, la misma capacidad de pecar y el mismo deseo hay. Pero el encargado de dar cuenta era Adán. Y por eso es que Dios lo busca a él. Aunque eso lo veremos en el otro sermón, el otro domingo, pero lo primero que hace Adán es culpar a Dios por el pecado. La mujer que tú me diste, le dice. Imagínense, cuando se encontró desnudo y con vergüenza, no asumió la culpa, no se arrepintió, sino que señala a Dios: si tú no me das esa mujer, yo no peco. La mujer que tú me diste. Ahora, cuando cayó Adán, todos caímos. En Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, que es Adán, nuestro representante, y por el pecado la muerte, Adán representaba a toda la humanidad. Pero de la misma manera, Cristo representa a todo aquel que cree en Él, a todo aquel que se arrepiente, a todo aquel que está en Él, y no lo dejará solo, estará con Él por toda la eternidad. Pero es necesario arrepentirse de todo pecado. Podemos culpar a Adán y decir: bueno, el que pecó fue él, ¿por qué nosotros se nos imputa este pecado? Pero yo les diría que si pasamos en la televisión todos sus pecados y mis pecados, el otro domingo ninguno de nosotros estaría aquí por la vergüenza. Todos hemos pecado, todos somos culpables, pero lo bueno no es que solamente hemos sido culpables, sino que tenemos perdón en Cristo. Pero es necesario el arrepentimiento. Es necesario abandonar nosotros el control que creemos que tenemos y comenzar a que Dios siempre tenga el control de todas nuestras decisiones, de toda nuestra finanza, de todo nuestro tiempo, de nuestra familia, de nuestro caminar, de nuestro salir de la casa, volver, que tenga el control de todo. Y dejar de luchar queriendo tener el control nosotros, sino arrepentirnos y abandonarnos en sus brazos. Muchas veces pensamos que el problema principal está afuera. No, porque la violencia, el lugar donde vivo, la escuela donde van mis hijos, esta influencia, esto y lo otro. No, hermanos, el problema principal del pecado y la tragedia está dentro de nuestro propio corazón. Ahí es donde nace el pecado y fructifica. Está dentro de nuestro propio corazón.
El pecado es preferir cualquier cosa antes que a Dios. Cada vez que desobedecemos, repetimos el mismo error de Adán. Escogemos nuestra voluntad por encima de la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si usted o yo hubiésemos sido ese primer Adán, de igual manera hubiéramos arrastrado la humanidad. Es imposible que no pequemos. Y es imposible que alcancemos salvación por nuestras obras, salvación porque supuestamente somos buenas personas, salvación de cualquier manera por nuestra cuenta. Pero para Dios todo le es posible. Él envió a su Hijo a morir a la cruz del Calvario para dar vida y vida en abundancia. En Él tenemos toda esperanza. En Él podemos confiar. Nosotros le fallamos a Dios a cada momento, pero Dios nunca nos fallará. Lo que Él ha prometido, Él lo cumplirá. Y esa promesa de salvación se hace efectiva para nosotros hoy, porque no nos deja ahí caídos, sino que Él nos levanta. Del polvo levanta al desvalido y lo pone en alto. Pero el que se quiere enaltecer, queriendo ser salvo por sus obras, sin rendir su corazón a Cristo, o rechazando a Dios, ese será humillado. En el punto 3, el pecado produce culpa, vergüenza y separación. Eso lo vemos en el 3:7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Satanás prometió iluminación, que iban a ser como Dios. ¿Por qué? Porque ese fue el origen del pecado de él. Creerse que podía ser como Dios y poner el trono al mismo nivel del Altísimo. Lo que recibieron no fue iluminación y poder, sino vergüenza. Prometió libertad, ¿y qué recibimos? Esclavitud. Prometió ser como Dios, ¿y qué recibimos? Culpa. Inmediatamente después de pecar sientes algo que nunca habías experimentado: vergüenza. Imagínense, en ese tiempo estaban desnudos, tranquilos, no había nada en la mente que dijese que estaba mal, porque Dios había creado todo bueno. Pero en el momento del pecado, conocen que están desnudos, conocen el bien y el mal, y conocen que han fallado. ¿Y qué hacen en lugar de pedir perdón a Dios y arrepentimiento? Buscan en su propia forma, con maneras de hombre, cortar hojas de higuera y hacerse como delantales para taparse, tratando de solucionar el problema por uno mismo. El problema que no puede ser solucionado por uno mismo. Necesitamos al Salvador Jesucristo para que nos libre de todo pecado, para que nos perdone de toda culpa, para que nos quite toda vergüenza. La primera vez ellos intentaron esconderse, intentaron cubrirse y experimentan la culpa delante de Dios, pero no hay un arrepentimiento. Las hojas de higuera representan el esfuerzo humano por cubrir el pecado sin Dios. Desde entonces toda la humanidad intenta hacer lo mismo: justificarse detrás de algo, pero no confesar el pecado, arrepentirse y ir a los pies de Cristo. Eso es lo que el ser humano falló desde el principio, es lo que falla hoy. Pero por la misericordia, por el amor de Dios, Él ha mandado a su Hijo para que en Él podamos alcanzar esa salvación. Es Él quien hace la obra completa, quien nos da fe. La fe es un regalo, es un don de Dios. Quien nos abre los ojos, quien cambia el corazón. Es Él quien hace todas las cosas para que nosotros podamos estar hoy en este lugar adorando
y teniendo la oportunidad de arrepentimiento. Es Dios quien hace todas las cosas. Más adelante en el capítulo 3 veremos que Dios mismo proveerá cobertura mediante un sacrificio. El primer sacrificio de animales, donde cubre con las pieles a Adán y Eva. Ese es un simbolismo del sacrificio perfecto que habría de venir de Cristo, cubriendo todo pecado. No temporalmente, como se hacía cada año para el pueblo judío, haciendo un sacrificio por el pecado, sino de una vez y para siempre. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Solo en Él hay salvación. Y está desde el principio hasta el final. El Alfa y Omega, el Omnipotente, el Todopoderoso, en quien podemos confiar. Él es quien hace todas las cosas. No podemos salvarnos a nosotros mismos. No podemos cubrir nuestro pecado, sino que entramos en vergüenza. Necesitamos una justicia que venga fuera de nosotros, pero una justicia en rectitud y perfección. Esa sola la encontramos en Cristo. Solamente en Él necesitamos a Cristo. Para concluir, Génesis 3 no es simplemente la historia de Adán y Eva, es la historia de nosotros, cada uno de nosotros, porque todos nosotros hemos sido afectados a causa del pecado. Todos hemos escuchado la voz de Dios, todos hemos escogido nuestro propio camino, todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos conocemos la culpa y la vergüenza, pero gracias a Dios que la historia no termina ahí. Ese solo es el comienzo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la vida, sobre las aguas. Hermanos, en Cristo tenemos toda esperanza. No se quede con el pecado. Tráigalo a los pies de Cristo, que yo le garantizo que sí le funcionará. Pues solo en Él hay salvación. De ahí no la encontramos en nadie más. Quizá hoy te encuentres en vergüenza, como estaba Adán y Eva, lleno de culpa, de vergüenza, de necesidad. Pero Cristo es la respuesta. No sigas creyendo las mentiras de Satanás. La salvación no es por obras para que nadie se gloríe, no es por pertenecer a una religión, no es por ser religioso o tener una falsa apariencia de piedad, es solo por la misericordia de Dios. Porque por gracia sois salvos mediante la fe, y esto no es de nosotros mismos, sino que es un don de Dios. Solamente en Él tenemos salvación. Si hoy el Señor ha tocado su corazón para arrepentirse, yo le invito a que se arrepienta. No a que pase aquí al frente a la oración, porque ya varios me han engañado, pero ahí donde está usted puede con sus propias palabras pedir perdón al Señor y caminar con Él. No espere estar al 100%, no existe eso. Entréguese en sus manos y deje que Él guíe su vida por todos los días que nos restan en esta tierra. Oramos.